Estimados estudiosos, reciban un cordial saludo. Quien les habla Daniel Sánchez, docente investigador de UMI Virtual y también el docente de esta asignatura de investigación. En esta oportunidad vamos a hablar con respecto a dos tipos de investigación que son muy usados, que es la investigación cualitativa y cuantitativa. A partir de ello, entonces, debemos comprender de que esta presentación se va a basar con respecto al texto de metodología de investigación de Hernández Sampieri, dentro del cual pues tiene una estructura que me parece amigable, que tiene ejemplos, que tiene como elementos fundamentales para comprender este tipo de investigación, este tipo de metodologías o enfoque investigativo como tal. El propósito entonces como objetivo que nosotros tenemos en esta videoclase es el de clarificar contenidos y conceptos claves en investigaciones de acuerdo a un enfoque investigativo. Ya les expondré cuáles son estos enfoques de investigación. Bueno, para el tema de la videoclase de hoy vamos a realizar lo siguiente. Vamos a revisar algo de marco teórico, el enfoque, el alcance y diseño de la investigación, de acuerdo a la naturaleza del enfoque. Es muy importante que este enfoque se defina y se sostenga hasta finalizar el proyecto de investigación, ya que esto repercute un tiempo significativo en el cambio de enfoque. Esto puede variar en que la investigación cambie la naturaleza de 4 meses a un año y medio. Entonces es muy importante que nosotros tengamos definido cuál será nuestro enfoque de investigación para que no ocurra eso. Marco teórico, entonces, como nosotros estábamos viendo en el anterior módulo, nosotros tenemos que tener presente de que hay dos elementos básicos para este apartado de marco teórico. Por un lado, se centra en las bases teóricas, pero dentro de este marco teórico hay otro capítulo que se llama estado del arte, que son los antecedentes investigativos. En los antecedentes investigativos, como recordaremos, son aquellas investigaciones que se han realizado con respecto al tema de investigación que nosotros estamos estudiando, que sean muy parecidos, muy similares y que no tengan 5 años más de antigüedad. O sea, es decir, que a la fecha de hoy debemos cogerlos del 2013 hasta el 2018. Investigaciones que se hayan hecho en dónde, como que se hayan esgrimidos en revistas indexadas de tipo científico, dentro del cual ahí cabría decir que Colciencias tiene, digamos, una parte de identificador de revistas. También hay otras secciones a nivel internacional que se llaman cuartiles. Cuartil uno y 2 generalmente son los más altos, o sea, es decir, los estándares de rigurosidad científica más altos. Luego le sigue el cuartil 3 o cuartil 4, dentro del cual esto se puede consultar, digamos, en revistas especializadas del exterior, dentro del cual pues la idea principal es que nosotros podamos seleccionar una buena fuente de información para nuestros antecedentes. Otras características son los proyectos de investigación. Los proyectos de investigación como tal están también dados como buenas fuentes, pero debemos tener en cuenta que sean de pregrado, muy poquitas, pero las podemos tomar de maestría, que son muy buenas las tesis de maestría e indiscutiblemente las tesis de doctorado. Esas tesis de doctorado son muy pertinentes para estudios que nosotros estamos ahí recopilando para el apartado de antecedentes. Con las bases teóricas son los mismos conceptos teorías que vayamos a manejar dentro de nuestros proyectos de investigación, que deben estar acorde con nuestro tema de investigación, nuestro título, la pregunta de investigación, objetivos, dentro del cual pues son teorías que nos van a ayudar, por un lado, a que el lector comprenda cómo estamos interpretando los conceptos y por otro lado, cómo es que nosotros nos va a ayudar a extraer determinadas herramientas que nos va a permitir con la continuidad de la construcción de la tesis.
Por ejemplo, si nosotros también tenemos, digamos, unos elementos claves que es construcción de software, entonces nosotros debemos especificar porque hay muchos lenguajes de programación, hay Java, hay C, entonces, dentro del cual, pues, el marco teórico lo que trata es de decir qué es lo que yo voy a utilizar en mi tesis, en mi proyecto de investigación, para poderlo aplicar, digamos, más adelante. Entonces, por ejemplo, hay personas que más adelante dicen, bueno, ¿y ustedes por qué no utilizaron C++? Ah, no, nosotros especificamos en el marco teórico que este era el único que nosotros vamos a usar, por lo que ya, digamos, ubicación de metodología se menciona el por qué es muy importante esta parte. Bueno, entonces los antecedentes generalmente, ¿cómo se redactan? Los antecedentes generalmente cuando uno encuentra sus artículos y demás, nosotros lo podemos redactar nombrando los autores, nombrando el título de la investigación que ellos realizaron, cuáles fueron los objetivos que ellos persiguieron frente a ese trabajo, la metodología de investigación que ellos aplicaron, qué principales resultados obtuvieron y qué conclusiones llegaron. Generalmente esto se redacta en dos párrafos de 15 a 20 líneas, generalmente por antecedente, pero pues la idea principal, ¿cuál es? De que cuando nosotros hagamos ese ejercicio y lo coloquemos, es decir, qué se ha hecho, cómo lo han hecho y cómo nosotros que estamos haciendo ese proyecto de investigación vamos a realizarlo sin caer, digamos, en las falencias que cayeron en otros proyectos y que otros proyectos nos aporten para nuestra investigación en particular. Bien, entonces, los enfoques de investigación, según Fernández Albieri, son tres, que es el cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. El cuantitativo se centra es en fenómenos que se puedan explicar y analizar desde la parte estadística o desde una parte exacta. O sea, es decir, este cuantitativo muchos lo asocian como la parte de estadística, pero más de la estadística es lo que me está dando un valor certero, puntual en cuanto a la explicación de un fenómeno. Por ejemplo, fórmulas químicas, por ejemplo, digamos las fórmulas matemáticas, mediciones que tienen centímetros, peso, digamos que son, digamos, algunos de los valores, algunos de esos subgrupos dentro del cual me van a permitir a mí dar una puntual toma de datos. Sí, no, no es lo mismo que decir a 5 personas cuál es su grado de dolor cuando le aplican una vacuna. Entonces una persona dirá uno, la otra dice dos, la otra dice no, a mí no me duele. Entonces, por ejemplo, esa parte no se puede cuantificar, o sea, no se puede decir cuánto puede ser en números de 1 a 10 o en escala y de decir cuánto no, sino que más bien lo que sí se podría hacer es un medidor, digamos, de control de dolor en los nervios, por decirlo así, si hay un aparato que me dice puntualmente cuánto es que es de dolor que tiene esa persona, pero ya digamos en instrumentos que ya dan exactamente eso. No es lo mismo lo que me digan a lo que yo con un aparato me dice puntualmente esto es. Entonces, el enfoque cuantitativo trata de eso, de ser muy puntual, muy específico, no cometer errores, digamos, en este aspecto porque está tomando unos datos exactos. En la parte cualitativa es la interpretación o descripción. Es decir, como yo les mencionaba, digamos, ahorita el ejemplo del dolor, entonces lo que a mí me interesa en el enfoque cualitativo es el propio sujeto o una propia comunidad, una propia etnia. Sí, pero es a las personas donde yo me debo centrar y a la interpretación también de otras cuestiones que yo observo, que yo puedo indagar por la oralidad. Entonces, digamos que el enfoque cualitativo se caracteriza por esa interpretación de describir esos fenómenos a nivel de observación y narrativo como tal. Y el enfoque mixto, que es la combinación de ambos diseños, de ambos enfoques de investigación, que es el cuantitativo y el cualitativo. Esto no quiere decir que yo tomo unos elementos cuantitativos, unos cualitativos, yo voy seleccionando a mi criterio cómo debo hacer mi investigación con un enfoque mixto, como yo los voy cogiendo de lo que me convenga el cuanti o el quali. El enfoque mixto, aunque recorre los dos elementos de los enfoques,
reúne ello, pero lo plasma en una metodología dentro del cual dice, para la selección de instrumentos tenemos estos, para la selección, digamos, del diseño, del alcance de investigación, se pretende esto. ¿Cómo se deben analizar los datos cuando mi investigación va rumbo a esta dirección? Entonces, la idea principal de esto es que el enfoque mixto ya es una metodología estandarizada que ya uno la encuentra en los textos, dentro del cual le dice a uno cómo tiene que direccionar su investigación en el caso de que escoja un enfoque de investigación mixta. Después de escoger el enfoque de investigación, es muy importante decir hasta dónde va a llegar mi investigación. Si mi investigación tiene su límite, explorar un tema, describirlo, correlacionar datos o explicarlo. Generalmente, cuando nosotros escogemos la investigación cuantitativa, que esta es la más pertinente para la parte, digamos, de ingeniería de software, para la parte de datos muy puntuales estadísticos, digamos, en ingeniería bioambiental, generalmente se utiliza este alcance de investigación correlacional porque trata de que haya una explicación coherente entre dos variables dentro del cual nosotros estamos mostrando en nuestra investigación. Por ejemplo, si estamos construyendo un software y queremos ver si ese software definitivamente está solucionando esa problemática, entonces nosotros tenemos que enfrentar los datos que nos den, digamos, de si está solucionándose esa operatividad, digamos, del software con respecto a mi cumplimiento del objetivo. Entonces yo estoy relacionando dos datos. Si yo quiero decir, estoy minimizando el tiempo de respuesta, digamos, de un call center a través del uso de un software, entonces yo tengo que verificar que efectivamente esas personas al realizar ello están minimizando, digamos, tiempo y están, digamos, respondiendo coherentemente con su labor. Entonces, esa es la parte correlacional de que yo digo, es decir, el software versus esa persona si de verdad está ahorrándose tiempo. Entonces, el correlacional pues dice mucho más énfasis en esta parte con el ánimo de que ustedes cuando realicen estudios de investigación cuantitativa tengan presente que tienen que correlacionar datos. E igualmente, si ustedes cogen un enfoque de investigación mixta, también lo más probable es que correlacionen dos datos. ¿Todo esto de qué depende? De la naturaleza del proyecto. Exploratorio es si el tema es puro poco estudiado o nulo, entonces lo que yo generalmente hago estos estudios es hacer un levantamiento de datos, una revisión documental, que podríamos decir antecedentes, como yo lo mencionaba anteriormente, pero estos antecedentes tienen que ser muy profundos, o sea, es decir, tenemos que mirar a nivel nacional y a nivel internacional para decir, efectivamente hay poco tema estudiado, lo poco que se rescató fue esto y esto es lo que se menciona. Entonces, ese es el alcance exploratorio. El descriptivo es muy usado en la parte cualitativa, también se puede en la cuantitativa, dentro del cual pues lo que trata es de describir los fenómenos tanto de naturaleza quali como de naturaleza quanti, o sea, describir a partir de los datos que pueden ser numéricos o de los datos que usted puede recolectar a través de la observación y la interpretación que usted le va a dar mediante el diseño de investigación, que es lo que voy a explicar ahora más adelante. Y el explicativo, pues que trata, digamos, de como justificar el porqué o justificar esas acciones humanas o justificar esa fórmula, dentro del cual pues se hace con una limitación hasta esta parte de decir cómo funciona o el porqué, dependiendo de la naturaleza de la investigación, insisto. Que el diseño de la investigación. En el diseño de la investigación, entonces, lo que nosotros tenemos presente es de que eh, es cómo yo voy a realizar mi investigación en cuanto a cómo voy a capturar la información y cómo yo voy a analizar la información. Entonces, para ello, como no todos los proyectos de investigación son iguales, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el diseño de investigación se tiene que escoger de acuerdo al enfoque que nosotros hemos realizado. Si decimos que es un enfoque cuantitativo, entonces el diseño de investigación puede ser o experimental o no experimental. Solo pueden ser esos dos como tal. Si yo escojo de mi diseño de investigación cualitativa, entonces acá puede ser teoría fundamental, etnografía, fenomenología, investigación-acción, narrativa, desde la postura de Sampieri.
pero de todas formas hay otros autores que manejan esta parte cualitativa como social que amplían esta gama de diseños de investigación. Pero los diseños de investigación va dependiendo de la naturaleza de la investigación. Cuando yo quiero comprobar plenamente una teoría, un concepto, digamos, ya de carácter cuantitativo, generalmente llego a hacer un experimento puro, porque es una rigurosidad muy fuerte y efectiva de que me está garantizando de cómo yo voy a analizar los datos y que sea exactamente la respuesta que yo espero obtener. Los cuasi experimentos generalmente no llegan tan lejos como el experimento puro, pero plantean unas ideas iniciales al tomar unos datos y de ahí como una propuesta para ser más adelante aplicado. Estos cuasi experimentos son muy pertinentes cuando el tema de estudio resulta ser medianamente realizado a nivel global. Y preexperimentos que este no los recomiendo mucho porque este preexperimentos son como los que nosotros realizábamos en nuestros colegios, en la escuela como tal, que dentro del cual eran como hacer nuestros informes que realizábamos dentro de los laboratorios de química, de física, de matemáticas, que esos son como los preexperimentos que no van tan profundamente a corroborar un hecho. Cuando decimos que una investigación no es experimental, hay dos tipos de diseño de investigación. Puede tomarse el transversal o el longitudinal. Realmente este no experimental no me permite obtener unos datos de una manera menos rigurosa que el experimental, pero que digamos que esto es válido siempre y cuando, digamos, tratamos de hacer una captura de información dentro del cual pues no pretendemos ya decir si funciona o no funciona como tal. En la parte cualitativa, entonces tenemos distintos elementos que puede ser teoría fundamentada, que dentro del cual trata de que nosotros tenemos tener presente la triangulación. La triangulación trata de unos elementos que son, por un lado, qué teoría queremos comprobar, el análisis de la investigación que yo voy a tomar, o sea, es decir, cómo yo voy a analizar esa información y por otro lado, qué información yo recolecté para analizar. Por ejemplo, si yo observé un fenómeno, que tengo la teoría que quiero corroborar y tengo mi técnica de análisis que puede ser, digamos, narrativa, lectura, observación, como decir, mi forma de narrar esa teoría fundamentada, entonces estoy haciendo la triangulación y esa triangulación es lo que me va a permitir eh, comprobar esa teoría. La etnografía, entonces la etnografía viene siendo cuando ya tenemos un grupo establecido, digamos una comunidad, por ejemplo los Guayú, una comunidad de 20 personas, una comunidad, digamos la Comuna 13 de Medellín, digamos de que ya tenemos una población definida y vamos a estudiar sobre esa población. Los estudios entonces con diseño fenomenológico en que nosotros hablamos sobre una cuestión hermenéutica, o sea, es decir, damos interpretación a los fenómenos observables. Este es muy usado cuando nosotros solo queremos ver y describir. A partir de que, digamos, de una cuestión muy fuerte, por ejemplo, acá yo recomiendo un texto que se llama Verdad y Método de Hans Georg Gadamer, muy buen texto en cuanto a esta parte de cómo usar este diseño de investigación fenomenológico muy completo, dentro del cual me va a explicar el por qué y el para qué actúan esas personas y más que todo cómo yo debo interpretar signos y símbolos que pretendo estudiar. La investigación-acción, que es la más usada, digamos, en la parte de docencia, es cuando nosotros usamos la investigación y que nosotros vamos a interceder o no vamos a interceder. O sea, es decir, cuando el actor va a estar muy pendiente de la investigación, va a estar mirando, va a estar tomando datos y
puede caracterizarse en dos, investigación-acción, que es la que les mencioné ahorita, y adicionalmente la investigación-acción participativa si el investigador va a ser parte, digamos, de ese estudio. Por ejemplo, hay dos docentes, digamos, que dicta uno matemáticas, uno que dicta física, dos distintas partes a un grupo, por decirlo así, a octavo grado. Entonces, el docente de matemáticas llega, da su clase y de todo, mientras que el otro docente está fuera de la clase y está analizando y recolectando datos. Ahí estamos solamente en investigación y acción. Pero si ese otro docente se involucra dentro de la clase, habla con los estudiantes, empieza a hacer actividades, entonces ya estaríamos diciendo que es una investigación-acción participativa. En otras palabras, quiere decir que el investigador va a ser partícipe dentro de su mismo estudio. Y el narrativo, digamos, se centra, digamos, a partir de la oralidad, que si nosotros tenemos audios, videos, entonces también hay una forma de cómo nosotros tenemos que recolectar los datos para su posterior análisis. Bien, estimados estudiosos, esta es la videoclase que les tenía con respecto a la investigación cualitativa y cuantitativa. Recuerden que dentro de sus módulos encontrarán el material respectivo para su respectivo estudio y para responder las actividades que nosotros tenemos dentro del módulo. Estimados estudiosos, muchas gracias por la atención prestada y recuerden que cualquier duda o inquietud pueden consultarle al docente propio de su aula de investigación y él con mucho gusto los estará asesorando. Les deseo a todos un buen día.